Ya comienza por Radio Hugo, un programa dedicado a mostrarnos la cultura francófona, contada por la misma comunidad internacional, junto a Manon Lobet, encargada del Centro de Empleabilidad Francófono de la Hugo. Acá comienza Ruta Francófona por Radio Hugo. Bonjour et bienvenue en la Ruta Francófona. Hoy es nuestra primera parada en esta exploración del mundo francófono que les propongo, a través del análisis de los fenómenos que lo cruzan y las obras culturales y artistas que la componen. Me llamo Manon, soy francesa y estoy encargada del Centro Francófono en la Universidad Bernardo O'Higgins. Hoy tengo el placer de guiarles en este lindo viaje que realizaremos juntos cada semana. Hoy empezamos por el comienzo. ¿Qué es la francofonía? ¿A qué me refiero? ¿Y qué abarca este término? Tendremos también el gusto de conversar en segunda parte del programa sobre la obra del Principito de Antoine de Saint-Exupéry con Tito Cancino Contreras, director y dramaturgo de la Calen Compañía Teatral. Ahora vamos para la francofonía. Primero que todo, la francofonía es un término definido por el geógrafo francés Onésime Reclus que se refiere a todos los países donde se habla francés. ¿Cuáles son esos países hoy en día, no? Bueno, vamos a empezar por los continentes. En Europa, lo más obvio, creo, es Francia, claro. Pero también tenemos Bélgica, que es un país igual bilingüe, ¿verdad? Donde se habla francés y flamenco o neerlandés. Y tenemos Suiza también países donde se habla varios idiomas de manera oficial. Después en África tenemos a muchos países de África del Norte como Marruecos, Túnez o Argelia que hablan francés de manera bastante cotidiana. Pero también tenemos a países más hacia el sur como Congo, Malí, Camerún, Mauritania o Níger que también hablan francés. En el Medio Oriente tenemos Líbano y en Asia tenemos Vietnam y Camboya, por nada más citar ellos. En América también nos encontramos con países que hablan francés como Canadá y Haití y varias islas en el Caribe que hoy día todavía pertenecen al territorio francés. ¿Cómo lo podemos adivinar? Esa inserción del francés en estos países proviene de procesos de colonización desde Francia y en menor medida de Bélgica. Esa inserción del idioma se hizo como con una estrategia de superposición, o sea que el idioma francés nunca llegó a reemplazar totalmente los idiomas locales o regionales durante la colonización, al contrario, por ejemplo, del castellano en América Latina, como lo vemos hoy en día. Entonces ese idioma francés quedó como idioma de élite, de prestigio, enseñado también en las escuelas, pero con todos los idiomas locales quedando como idiomas orales y de calle, que se expresa a través de revistas, medios de comunicación o en la cultura, ¿verdad? Pero es un idioma que es importante destacar que no se desarrolló tanto durante la colonización, sino después con un proceso de escolaridad que se desarrolló. Ese idioma es claramente entonces un legado de la colonización, ¿verdad? Pero también fue visto después, desde las independencias, como un idioma a nutrir, ya que ya está presente en el país, por lo mínimo empecemos a apropiárselo y nutrirlo desde nuestra realidad, ¿verdad? Entonces ahí empezó esa francofonía con una idea de institucionalizarse, Más allá de compartir un idioma, es también compartir lazos históricos entre países y poblaciones, dinámicas similares, pero no iguales claramente, y una proximidad cultural, como lo sabemos, poder leer libros, ver películas, escuchar canciones en un solo idioma, en un mismo idioma, puede facilitar la comunicación. Yo creo que, por ejemplo, América Latina en ese sentido es un muy buen ejemplo, ¿verdad? Entonces, llegando al momento, a la época de las independencias en 1960, llegó una idea de institucionalizar la francofonía entre países francófonos que hablan francés o cuya
poca parte, por lo menos, de la población habla francés, y aprovechar este espacio común para instituir una cooperación que podía ser cultural, técnica o económica. Los fundadores de este movimiento son, de hecho, dirigentes de países recién independientes. Podemos citar sobre todo a Habib Bourguiba de Túnez, Léopold Sédar Senghor de Senegal, Amani Diori de Níger o también Norodom Sihanouk de Camboya. Así que pueden ver que también es un movimiento bastante transversal a nivel mundial. De esta idea entonces emerge la Organización Internacional de la Francofonía, creada en 1970 en Niamey, capital de Níger, en África. Esa organización también a veces se le llama directamente la francofonía, con F mayúscula. Así que no se equivocan entre la francofonía referida como nombre, palabra simple, como los países, el espacio francófono donde se habla francés, y la francofonía con mayúscula, que directamente es la institución. Para definirla, en 1985 tenemos a Léopold Sédar Senghor, que era presidente de Senegal y también que es un famoso poeta, que nos dice: la francofonía es el uso del idioma francés como instrumento de simbiosis, más allá de nuestros propios idiomas nacionales o regionales, para el fortalecimiento de nuestra cooperación cultural y técnica, a pesar de nuestras diferentes civilizaciones. La francofonía es entonces la oportunidad de reunir diferentes países de diferentes realidades que tienen juntos una riqueza que pocas veces se puede ver, de reunir diferentes realidades que no tendrían otra razón que la francofonía de reunirse. Y también era el momento de aprovechar para países nuevamente independientes que buscaban un apoyo en la escena internacional, tener esa red de apoyo, ¿verdad? Entonces, desde ahí se cree la Organización Internacional Francófona, también dicha como OIF, ¿no? Que reúne 88 estados, de los cuales 36 tienen el idioma francés como idioma del cotidiano, y entonces ahí vemos que muchos de los estados no necesariamente son francófonos desde el día a día, solo que tienen una parte de su población que sí puede manejar el francés. Esta organización tiene 4 objetivos principales. Primero, la promoción de la lengua francesa y de la diversidad lingüística. Segundo, la paz y la democracia y los derechos humanos. Tercero, el apoyo a la educación, la enseñanza superior y la investigación. Y cuarto, viene una cooperación económica para el medio ambiente. Como lo vemos, la OIF promueve el francés, el idioma francés y la diversidad lingüística. Este posicionamiento es más que todo una posición bastante política que se pone en contra del aumento del inglés como idioma internacional y transversal, y entonces en contra del monolingüismo que puede representar. De hecho, vemos que en varias organizaciones internacionales como la ONU o las instituciones de la Unión Europea, donde el francés también es idioma oficial, se usa mucho menos que antes. Y hoy día es el inglés que, claro, domina. Por lo mismo, la francofonía como institución se propone como alternativa en contra de la hegemonía y del pensamiento único. Esto es su posición política, pero como toda gran organización internacional que reúne muchos países, muchas críticas surgen. La principal es la influencia de Francia en este conjunto de países, que no olvidemos, es también la antigua potencia colonial para muchos de estos países. Francia es el primer financiador de la organización, financia el 80% de la organización, del presupuesto de la Organización Internacional de la Francofonía. Por otro lado, como el idioma francés es, ¿verdad?, el punto de partida del compartir, ¿no?, de estos países, también se requiere destacar que al final el
Francia posee el monopolio sobre el control del idioma francés. No existe otra academia que la Academia Francesa para regir el idioma francés. Por lo mismo, la francofonía, que viene del hecho de, al final, dar este idioma francés a otros países, de hecho, es un regalo que se le hizo, entre comillas, claro, que al final no pueden manejar desde su propia realidad los demás países, ¿no? Y por otro lado, la colonización también creó una cierta jerarquización entre los idiomas en países que tenían otros idiomas y que todavía sigue. O sea que el idioma francés sigue como el idioma de la élite, de las clases intelectuales, de las clases superiores. Por lo mismo se desprecia en cierta medida se desprecia idiomas locales o regionales, y se refleja esto, por ejemplo, en la producción literaria, que pocos libros se han publicado en otro idioma que el francés, sobre todo en países africanos. Entonces ahí vemos que, claro, existen muchas tensiones, sobre todo ligadas a la historia, ¿no?, de la francofonía y de su relación con la colonización, pero yo creo que lo que más hay que destacar es que la riqueza de un tal espacio es sin dudar su diversidad cultural, social y política, que abarca múltiples realidades, que espero a través de este programa poder apoyarles a conocer mejor. Y ahora tengo el placer de poder hacerle escuchar la canción Solidarité o Solidaridad, realizado por varios artistas de varios países en varios idiomas, que puede reflejar un poco lo que es la francofonía. Gracias. You can't get a love below. Solidarité, solidarité. J'ancrai l'espérance aux racines de ma vie. Planter des flambeaux à la lisière des nuits. نفس الشمس بتشرق علي وعليك، نفس النجمة بعيوني بتضوي بعينيك. Solidarité, solidarité. Solidariedade constrói amizade até sem querer, faz com que a bondade se instale sem saber. Com boa vontade vamos estender as mãos, promovendo a união pra poder melhor viver. La grande ville nous a plongé dans sa cohue. Dehors, y a pas d'étrangers, y a que des inconnus. Solidarité, voilà ce qu'on est venu demander. La beauté n'a pas de frontières, les frontières n'ont pas de beauté. Nous sommes les nouveaux rois, nous sommes les nouveaux rois, nous sommes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois, vous êtes les nouveaux rois, vous êtes les nouveaux rois. No, 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 no. एकता ही परम धर्म है, इससे बड़ा न कोई। Y volvemos a la ruta francófona.
Una precisión que se me olvidó clarificar anteriormente es que también con esa promoción, ¿verdad?, del francés, esa defensa del idioma francés y esa lucha contra el monolingüismo, al defender el francés también se tiene que defender los demás idiomas, ¿verdad?, para resguardarlos. Me pareció importante precisarlos. Ahora les invito a pasar a otro tema. Vamos a hablar del Petit Prince o Principito, perdón, de Antoine de Saint-Exupéry, con nuestro invitado Tito Cancino, ¿verdad? Para un poco introducirle el tema, la obra del Principito fue publicada en 1943, quedando todavía mucho en la actualidad, escrita por el escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, que también era un aviador reconocido, que viajó y vivió en muchas partes del mundo y también vivió algunos de sus años en Latinoamérica, desarrollando las líneas aéreas hacia la Patagonia, sobre todo entre Argentina y Chile, donde estamos hoy día, ¿verdad? El Principito es hecho como un cuento para la niñez, pero que tiene un contenido filosófico muy importante. Y también destaca decir que es el libro más traducido en el mundo después de la Biblia en 457 idiomas y dialectos. El cuento cuenta la vida del Petit Prince, un niño que se sorprende del comportamiento y de las reacciones absurdas de las grandes personas, o sea, los adultos, que conoce a uno a cada capítulo, ¿no? También esta obra es objeto de múltiples adaptaciones, álbumes audio, óperas, musicales, cómics, películas y, claro, obras de teatro como la realizado por nuestro invitado. Cuéntanos entonces, Tito, ¿quién eres? ¿Qué es la compañía a la cual perteneces? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bueno, mi nombre es Tito Cancino Contreras, soy director de la compañía de teatro Calén. Calén es un término Selknam que significa ser otro. En el teatro nosotros buscamos siempre ser otro, prestarle nuestro cuerpo a otro individuo para que pueda contar su historia. Lo que nos mueve como compañía de teatro y a quienes vamos dirigiendo nuestro trabajo es a un mundo infantil, juvenil y maduril, donde buscamos unificar a una gran gama de rango etario en una misma experiencia teatral. Eso es lo que buscamos como compañía. Tenemos 16 años de trayectoria y hemos recorrido gran parte de Chile y parte de América Latina mostrando nuestros trabajos. Qué bueno. Y entonces ahora llegamos, ustedes han creado entonces la obra del Principito, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron un poco las ideas detrás de ese proyecto o los objetivos quizás? Los objetivos principales están dados por la maravillosa oportunidad que nos entrega Antoine de contar una historia y que invite a la gente a recuperar la capacidad de asombro que hemos perdido, como la capacidad de asombro que tiene el Principito de asombrarse y maravillarse con una puesta de sol o con el olor de una flor. El hecho de ser adulto nos obliga a seguir ciertos patrones que un sistema nos impone, que tenemos que ser personas serias, como lo dice el hombre de negocio. Entonces, la motivación principalmente está dada con aquello, con buscar y tener la capacidad de poder entregarle al espectador una obra de teatro con la cual sea capaz de conmoverse y recuperar aquella capacidad de asombro como la que teníamos cuando éramos niños. Claro, que le parece importante recuperar para la sociedad de hoy en día. O sea, el día de hoy nos encontramos con gente que no tiene la capacidad de empatía, que es la que logramos poder ver en el Principito, no tiene la capacidad de poder asombrarse, no tiene la capacidad de maravillarse con puestas de sol, menos hoy en día, donde si uno se sube al metro, la gente ya no se mira a la cara, están todos encerrados en un celular, incapaces de ver y ponerse en el lugar de otro. Claro. Es algo muy importante para poder generar un cambio en la sociedad. Claro, y también esa misma capacidad, yo creo que es justamente esa capacidad de maravillarse de lo que nos rodea, ¿verdad? Es que es de verdad es sacar un poco la mirada del celular y ver el entorno
y darte cuenta que lo que tenemos alrededor que está aquí, sí. Está aquí, no está acá detrás de un teléfono celular. Claro. Es tangible y no tangible también. Las emociones no son tangibles, pero nos afectan mucho. Claro, que eso el Principito lo habla, ¿verdad? ¿Y qué representa entonces el Principito para usted, por ejemplo? El Principito para mí representa la inocencia, representa el amor, la amistad, la posibilidad de crecer como ser humano. Claro. Yo creo que eso es lo que representa principalmente. Y con con una obra también adaptada, tan vista desde varias edades. Yo me acuerdo que leí El Principito siendo niña, lo escuchaba en mi álbum audio. Entonces me imagino que esta obra fue realizada varias veces. ¿Cuáles son un poco los desafíos al realizarla? El desafío más grande, lo conversaba hoy día con mi pareja, está dado por montar un espectáculo teatral que no pierda la esencia de El Principito, que escribe Antoine, y está dado en su factor más importante por la sencillez con la que está escrita. No es rimbombante, no tiene un lenguaje que está dedicado para una élite, como lo que comentabas tú anteriormente. Está con un lenguaje muy coloquial y muy simple de entender. Entonces, montar un espectáculo de teatro que contenga esa misma sencillez, que es muy difícil, esa sencillez, hacerla carne, llevarla al escenario manteniendo esa misma simpleza y teniendo aquella misma capacidad de asombrar, deleitar y emocionar. Claro. Ese es lo más complejo de plantearse, de cómo hacerlo, cómo generar todo este tipo de emociones en la gente. Claro, me imagino que hacerlo carne y volverlo vivo también, claro, debe ser complejo. Considerando un poco el contexto mundial, regional y local, ¿no? Vemos los conflictos que aumentan, eso ilustrado bien por la guerra en Ucrania, o el incremento también de los extremos y de la xenofobia. Yo que soy francesa, acaban de pasar las elecciones y me duele ver cuánto la extrema derecha subió, pero también que es un fenómeno que se ve en muchos países, las crisis económicas y sociales. ¿Tú crees que esta obra puede tener algún impacto particular, alguna importancia, algún mensaje necesario también? Sí, absolutamente. Lo que buscamos es conmover, y cuando uno logra tocar una fibra en el corazón, esos corazones que están un poco congelados, y ¿cómo llamarlo? ¿Cómo lo llama el Principito? Estas personas mayores que están adultas, vuelven un poco a esa infancia, a esa inocencia que hemos tenido. Lo que me planteas con respecto a lo que está sucediendo en Ucrania, tenemos guerras constantemente en todas partes y los medios de comunicación no muestran lo que nos quieren mostrar. Palestina e Israel vienen siendo una guerra constante, sí, y no lo comentan los sistemas de comunicación, porque nos muestran lo que nos quieren mostrar. Y eso también enferma en cierta forma nuestra mente como ser humano, porque, no sé, hace 2 semanas atrás el único tema de conversación que teníamos era la bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock, cuando hay un montón de otras cosas mucho más importantes en la vida que una bofetada que se pegaron en un evento que está hecho para la élite. Claro. No, y creo que el Principito también trata de poder dar varias visiones, varias perspectivas en un mismo tema, ¿no? Eso de, por ejemplo, del dibujo, de qué es lo que ves en ese dibujo, y que al final se pueden ver varias cosas y que todas son también válidas y legítimas, ¿verdad? Claro, pero también está dado por una mentalidad adulta. El niño le muestra a los adultos el dibujo, y él se esmeró en dibujar una boa devorando un elefante. Pero la mayoría de la gente, sesgada por aquella falta de imaginación, solo ve un sombrero.
Claro. Salvo el Principito. Por eso se genera este nexo, que eso es lo importante y lo maravilloso que tiene el Principito. El Principito nos habla de generar lazos, de rituales que están tan perdidos hoy en día en la sociedad, de la inocencia, de la amistad, del amor como valores fundamentales para una sociedad que vaya por un camino de hermandad, que es lo que nos plantea el Principito, claro. y que hoy en día está tan perdido por lo demás. Sí, y bueno, que sería mi última pregunta, ¿y cómo explicas este éxito, pero tan alto y tan sostenible en el tiempo también del Principito a nivel mundial, que sigue hoy en día, porque es una obra igual que tiene más de 79 años. Este año cumple 79 años. Y otra cosa, anécdota importante, Antoine de Saint-Exupéry comparten día de fecha de nacimiento con un gran escritor y cuaquero chileno que es Roberto Parra. Nace en el mismo día, para que toda la gente lo sepa también. La importancia que tiene y que se mantenga en el tiempo está dada por la sencillez con la que está escrita, por la capacidad para cualquier persona que tome el libro y lo lea. Mucha gente adulta no la lee porque dice, no, es un cuento para niños. Está dado principalmente por aquella sencillez y la emocionalidad que toca fibras importantes en cada uno de nosotros. O sea, para quien no lea, o sea, para aquel que lea el Principito y no se emocione, que tome terapia. Claro, y que es un texto muy universal por su sencillez, ¿verdad? Sí, claro. Yo creo que el consejo más grande que podríamos dar es que ese Principito es bueno verlo, volver a leerlo a cada edad, ¿verdad? Sí. Que tengamos. Es que en cada edad, cuando uno lo lee, son cosas distintas las que va comprendiendo. Claro. O sea, cuando chico yo me maravillo con ciertas cosas del Principito, pero a medida que voy creciendo van apareciendo otros matices, otras formas de asombrarse con aquello. Así es, muchas gracias. Y bueno, tendremos el gusto también de recibirles en el Centro de Extensión, de la Universidad el 21 de abril, si no me equivoco. Así es, a las 19 horas. A las 19, entonces ahí los esperamos, los y las esperamos. Muchas gracias por escucharnos en Ruta Francófona. Esto fue por Radio Hubo, Ruta Francófona, un espacio para conocer más sobre las culturas francófonas a nivel mundial, junto a Manon Louvet, encargada del Centro de Empleabilidad Francófono de la UBO.